Si usted llega a su pueblo y llega a su casa y su hijo está en peligro de muerte, invóqueme, grite mi nombre con mucha fuerza, que yo voy a hacer presencia y se lo voy a salvar. Y fue ahí donde se acordó una vez más de las palabras del Gauchito Gil. Se acordó de lo que le dijo y pensó, nada pierdo con intentarlo. Perdóname, por favor, Gauchito, perdóname. Te lo suplico, ayuda a mi hijo. Hizo un reto, dijo, a ver, si de veras es muy capaz, que vaya y me robe. A ver, que me robe a mí. Malverde eso lo agarró como un reto. Se acordó que en vida Malverde le había concedido algunos favores, lo había ayudado en varias ocasiones en vida. Y esa agua brota de entre las piedras. Yo me imagino que desde arriba, desde el cerro por allá, habrá un manantial y pues aquí está emanando. Miren, aquí está el chorrito de agua como se los prometí. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Somos sus amigos Ana, El Retoñillo y Luis Carrillo. ¿Cómo están mi gente? Queremos darles la bienvenida a Relatos de Zaguán mi gente. Y el día de hoy quiero mostrarles una comunidad de aquí de Jerez muy bonita. Miren, aquí a nuestras espaldas está Tetillas, aquí en Jerez, Zacatecas. El día de hoy mi gente les quiero platicar una historia que en esta ocasión pues no es de aquí de nuestro México. Hoy les voy a platicar una historia que es muy famosa por allá en Argentina. Les voy a hablar sobre una persona que se llamaba Antonio Mamerto Gil, el Gauchito Gil, un personaje muy famoso por allá por Argentina. Es un santo mi gente, por allá la gente le tiene muchísima devoción, pero es un santo pues por así decir pagano, porque no está reconocido por la Iglesia Católica. Es algo muy similar en cuanto a popularidad aquí en México a Jesús Malverde, más o menos algo similar, o aquí localmente en Jerez a Lino Rodarte, porque era una especie como de Robin Hood. Entonces mi gente, les voy a platicar cuál fue su historia. Por allá, en aquellas épocas del 1800, pues también por allá en Argentina estaban en guerra, también por allá estaban sucediendo muchas cosas. Y Antonio Mamerto Gil, él pues era un soldado por allá. Y pues él de cierta forma no estaba de acuerdo con algunas cosas de lo que estaba sucediendo por allá. Él pues como que no estaba muy conforme con la situación que se estaba viviendo ahí en su localidad. Él por ahí pertenecía a un lugar que se llama Mercedes. Si no mal recuerdo, se llama Mercedes. Por allá donde él es originario es donde sucede esta historia. Él era una persona muy reconocida allí en su pueblo natal. Allí en Mercedes toda la gente lo ubicaba muy bien, porque él desde su infancia se hizo cargo de su familia, porque su papá falleció cuando él apenas era un niño. Esa fue la causa por la cual pues él forjó un carácter muy fuerte. Y en el pueblo la gente lo conocía porque era una persona que no era nada dejado. Él no era nada dejado, él tenía un carácter muy fuerte y todo el tiempo respondía por su familia y por sus amistades. Por ahí se decía que era una persona pues muy hábil para el encuentro cuerpo a cuerpo, era bueno para los guamazos. Entonces todo ese carácter, todas esas actitudes que él tenía, pues provocaron que en su juventud lo reclutaran para el ejército argentino. Fue ahí donde él empezó en ese movimiento, aunque él no estaba de acuerdo en muchas cosas, pues de todos modos ahí andaban. Se dice que él participó pues en una contienda, en una batalla muy famosa allí en Argentina, la Guerra de la Triple Alianza, donde se unieron Brasil, Uruguay y Argentina en contra de Paraguay. A él le tocó combatir en esa guerra. Dicen que fue una guerra muy sangrienta. Fue una de las guerras pues más fuertes que ha habido por allá, por aquellas zonas. Y pues a él le tocó, pero él no estaba para nada de acuerdo con esas guerras, porque para él pues era estar peleando entre compatriotas, entre amigos, entre hermanos. Era estarse peleando por causas pues que a lo mejor no eran de su incumbencia. Él así lo miraba, entonces no estaba muy de acuerdo con esa guerra. Entonces él era una persona pues que le gustaba apoyar a la gente pobre, a la gente pues ahí de su comunidad. Era una persona muy querida allí en su pueblo. Entonces él, al regresar de aquella guerra, al regresar de aquella batalla tan sangrienta, pues decidió que él ya no quería seguir más.
Ella no quería seguir más, pero desgraciadamente había dos bandos. En ese entonces, allá en Argentina, estaba el ejército que era conocido como los celestes y los rojos. Él pertenecía a los rojos, pero desgraciadamente allí en Mercedes, donde él vivía, estaba un general que pues desgraciadamente él pertenecía a los celestes, sabía de la fama que tenía el Gauchito Gil y lo quiso reclutar junto con dos amigos que siempre andaban con él. Eran sus mejores amigos y eran sus compañeros y siempre andaban juntos. Entonces este general pues los quiso reclutar para el ejército celeste, pero pues se negaron. Obviamente se negaron porque ellos no estaban de acuerdo con el movimiento de los celestes. Y desgraciadamente este general pues los acusó de desertores por no haberse querido unir a los celestes. Desgraciadamente lo capturaron y se lo llevaron para juzgarlo en otro lugar, en otro estado de allá de Argentina. Iban a caballo, dicen que era un total como de 5 o 6 personas a caballo que iban a tener que recorrer muchos kilómetros para llegar a donde iban a juzgar al Gauchito Gil. Pero los pobladores de Mercedes muy rápidamente se unieron en contra de aquel general, exigiendo su liberación, porque para ellos era algo injusto, pero desgraciadamente para el gobierno, en aquellas épocas, un desertor, pues era un delito muy grave. Era lo peor que pudiera haber, los consideraban peor que delincuentes a los desertores, porque incluso todavía tenía más honor y tenía más derecho a ser juzgado honorablemente un enemigo, porque un enemigo pues estaba combatiendo, defendiendo sus ideales, pero un desertor no tenía derecho a ser juzgado. Entonces la gente, el general, los que lo llevaban y el mismo Gauchito Gil sabía cuál era su destino. Para un desertor no era posible pues que lo juzgaran honorablemente, entonces ellos sabían que por el camino pues esas gentes le iban a quitar la vida. Ya sabían que no iba a llegar a su destino, no iba a llegar a ser juzgado, ellos ya lo sabían. Entonces, pues la gente rápido se movilizó exigiéndole a aquel general que lo liberara, que le diera el perdón. Fue tanta la presión que el general que estaba a cargo de ahí en Mercedes, pues accedió a firmar la carta de perdón. Y rápidamente alguien a caballo salió a alcanzar a aquel grupito que llevaba prisionero al Gauchito Gil para entregar aquella carta de perdón y se los entregaran. Pero desgraciadamente, pues iba con bastantes horas de retraso. No iba a alcanzar a llegar. El general que iba a cargo de la ejecución del Gauchito Gil se detuvo al pie de un árbol muy alto, con ramas muy frondosas, ramas muy largas. Ahí se detuvo y de la montura de su caballo sacó un rollo de cuerda muy gruesa, un rollo de cuerda que en un extremo ya traía el nudo para la horca. Ya lo traía, entonces el gauchito ya sabía lo que iba a suceder. Él ya sabía. En ese momento pidió permiso para dirigirse hacia el general. Dijo: general, por favor, solamente le pido que espere unas horas más. Yo estoy casi seguro, casi le puedo apostar que ya vienen con mi carta de perdón. Espere un par de horas, por favor. Espere, pero el general se negó. Él se negó y le dijo que no, que él tenía que seguir de acuerdo a sus ideales y él no podía estar esperando que nadie llegara. No creía que alguien le fuera a otorgar el perdón. Le dijo: tú eres un desertor y sabes perfectamente bien que no tienes derecho a una carta de perdón. Eres un desertor, eres un delincuente, así es que no. Por favor, general, por favor, se lo pido, se lo suplico. Espere nada más un par de horas, por favor. Yo sé que mi gente no me va a abandonar, yo lo sé, por favor. Por favor, espere nada más un par de horas. Si no llega nadie, pues haga lo que tenga que hacer. Se lo suplico, por favor. El general hizo oídos sordos y preparó aquella cuerda. La aventó con mucha fuerza hacia una de las ramas más altas y más gruesas y empezó a preparar todo. Por favor, general, se lo suplico, espere nada más un momento, un par de horas.
Un par de horas solamente, se lo pido por favor. Tanta insistencia del Gauchito Gil solamente provocó la molestia de aquel general. Le reventó la soga que traía en las manos porque lo traían amarrado de sus manos para evitar que él intentara hacer algo, que él intentara fugarse. Lo traían maniatado. Reventó aquella soga, reventó aquella cuerda y lo amarró pero de los pies, porque la intención era colgarlo de aquel árbol, pero boca abajo, de la manera más cruel y más despiadada. Y así lo hizo, lo colgó. Y el Gauchito Gil, ya estando colgando de cabeza, todavía le suplicaba: por favor, general, bájeme. Yo sé que ya no tardan en venir, yo lo sé, por favor, bájeme. El Gauchito Gil, al darse cuenta que el general no tenía ninguna intención de esperar aquella carta, que él sabía que ese iba a ser su triste final, solamente le dijo al general: ¿sabe qué, general? Está bien, yo acepto mi destino. Solamente le quiero decir unas palabras que quiero que se le queden en su mente. Si usted llega a su pueblo y llega a su casa y su hijo está en peligro de muerte, invóqueme, grite mi nombre con mucha fuerza, que yo voy a hacer presencia y se lo voy a salvar. ¿Pero qué has dicho? General, que no se le olviden mis palabras. Si usted llega a su casa y encuentra a su hijo enfermo de gravedad, al borde de la muerte, invóqueme. Invóqueme, que yo le prometo que yo se lo voy a salvar. Estás loco. Tú ya no vas a salir de aquí, yo lo sé. Yo lo sé, mi general, pero aún después de la muerte, yo lo voy a ayudar. Si su hijo ya está a punto de fallecer, usted invóqueme, grite mi nombre con todas sus fuerzas y verá que yo se lo voy a salvar. Eso solamente llenó de rabia al general. De su bolsillo sacó un cuchillo muy afilado y desgraciadamente le rebanó el cuello. Le cortó el cuello y el Gauchito Gil, colgado de cabeza, de inmediato se desangró y perdió la vida. Desgraciadamente, hasta ahí llegó el Gauchito Gil. El general le ordenó a sus hombres que regresaran con rumbo a Mercedes. Y ya se había hecho lo que se tenía que hacer. Ya habían llegado a lo que era su última intención, entonces iban de regreso. Al poco andar, se encontraron aquel jinete. General, espero que no sea demasiado tarde. Vengo con la carta de perdón de Antonio Mamerto Gil. Es demasiado tarde. Desgraciadamente, el Gauchito Gil trató de darse a la fuga, trató de hacernos daño para salvar su vida y lo tuvimos que acabar. Era una mentira cruel del general. Pero él ya le había ordenado a sus hombres que eso era lo que se debía decir. Al llegar a Mercedes, tenían que decir que el Gauchito Gil trató de atentar contra sus vidas para salvarse y a ellos no les quedó de otra más que acabarlo ahí mismo. Que era por eso que no habían alcanzado a llegar a que lo juzgaran. Al llegar a Mercedes, llegó con su superior, le informó lo que había sucedido. Su superior le dijo: a ver qué hacemos con la revuelta. La gente está muy enojada. Me exigieron su liberación. Yo firmé la carta para que lo perdonaras, para que lo regresaras con vida. Ahora yo no sé cómo va a reaccionar la gente cuando sepan. Pues dígales la verdad. Dígales que él trató de atentar contra nosotros como el delincuente que es. Y no nos quedó de otra más que aniquilarlo. Su superior, en el fondo, sabía que eso no era cierto. Sabía que eso no era verdad. Porque él sabía de las intenciones de aquel general. Porque se supone que en el celeste esa era una costumbre. Ningún desertor tenía el derecho a que lo juzgaran con honor. Ninguno. Trataron de controlar la multitud. Aquel superior le dijo al general: retírese a su casa, agárrese unos días de descanso. Al llegar a su casa, con la intención de descansar, de dejar de pensar en el Gauchito Gil, encuentra a su esposa, bañada en llanto, desesperada, gritando. Al entrar él le pregunta: ¿qué es lo que te pasa, mujer? ¿Qué te pasa? El niño está muy enfermo desde ayer. Tiene fiebre, tiene alta temperatura, no se la puedo controlar.
Ya no sé qué hacer, el niño está convulsionando. Pero no puede ser. De inmediato se le vinieron a la mente las palabras del Gauchito Gil, aquel general, lo que le había dicho. Pero para él solamente era una coincidencia. Era algo de lo que él no tenía que hacer caso. Pero desgraciadamente el niño estaba muy grave. El niño estaba en sus últimos momentos, estaba agonizando. El general le dijo: tranquila, mujer, voy a traer al doctor. Yo ya lo traje. Ya traje al doctor, no pudo hacer nada. Ya hicimos de todo, ya le traje de todo, ya le di de todo. Y nomás no se le puede controlar, el niño ya está agonizando. Se va a ir. Qué bueno que llegaste, para que por lo menos te puedas despedir de él. Gracias, Dios mío, porque por lo menos nos permitiste estar con él antes de que el niño se vaya. La señora estaba desconsolada, llorando a grito abierto. No podía creer que su hijo de apenas unos cuantos meses de nacido estaba a punto de fallecer. Ese niño les había traído la alegría a su casa y ahora estaban a punto de perderlo. Aquel general no podía creerlo. No podía creerlo. Tendría que ver algo el Gauchito Gil. Pero ¿cómo sería posible si era un simple ser humano? ¿Él cómo podría saber de esa situación? ¿Él cómo podía saberlo? Él no tenía la manera de saberlo. Que algo así estuviera pasando en su casa, esas palabras para él eran simple coincidencia. Pero el general ya estaba muy desesperado. No sabía qué hacer. Y pues imagínense, mi gente, qué desesperación estaría sintiendo el general en ese momento de ver a su hijo así de malo, así de grave. Pensar en lo que había hecho y pensar en las palabras del Gauchito Gil. ¿Se imaginan? Pues yo me imagino que en ese momento le estaban cruzando mil cosas por su mente. Muchas cosas, imagínense nada más. Bueno, mi gente, interrumpo un poquito la historia para decirles, vamos a caminar ahorita un poquito aquí más adelante. Porque según yo, por aquí hay un manantialito, o bueno, hay como una especie de cuevita donde está emanando agua, está cayendo de entre las piedras. Creo yo que a veces allí los animales aprovechan para tomar agua. Y quiero mostrárselos, mi gente. Entonces voy a caminar un poquito más hacia arriba para mostrarles ese lugar. Pues bueno, mi gente, ya subimos un poquito más acá arriba para mostrarles el paisaje. Fíjense que este camino empedradito nos lleva hacia el Cerro de las Antenas. Así es conocido aquí como el Cerro de las Antenas. Muchos ciclistas les gusta subir y bajar, mi gente. Es un cerro pesadito. Ya para andar en bicicleta es un cerro que está bastante pesadito, pero para la gente que le gusta el ciclismo está perfecto. Entonces, pues aquí vamos a continuar con la historia y pues mostrarles un poquito de este paisaje, mi gente, tan bonito. Ese cerro tan característico de aquí de Tetillas, que son como puras peñas. Desde aquí también se alcanza a divisar la comunidad. Y aquí está nopalera, mi gente. Y ahorita voy a buscar una veredita que se ve que hicieron los animales, por donde pues a un lado es como barranco y al otro lado pues es el cerro, hasta llegar a esa piedra donde ahí está emanando el agua y se ve el rastro de que ahí meten su cabeza los animales para tomar agua. Entonces quiero mostrarles ese lugar. Es un lugar que a mí se me hace muy bonito y me gusta mucho, inclusive como hasta para una sesión de fotos, mi gente. Está muy bonito aquí el lugar. Desgraciadamente al llegar la noche, pues ustedes saben, simplemente una simple gripa. Sabemos que en la noche como que se intensifica la enfermedad. Siempre en la noche uno se siente más mal. Pues así fue con este niño. Desgraciadamente al caer la noche, pues el niño se puso bien malito. De por sí ya estaba bien grave, de por sí estaba muy mal ya el niño. Pues en la noche se puso más grave. Al parecer, pues el niño no iba a amanecer. El niño no iba a aguantar, no iba a sobrevivir la noche. Lo más probable es que ya estaba el niño a punto de terminar. Entonces ahí fue donde el general se desesperó bastante. Y empezó a tratar de ayudar a su hijo. Trató de darle remedios, hierbas cocidas, trató de darle medicamento, trató de hacer todo lo que estaba en sus manos. La esposa se lo permitió sabiendo que no iba a servir de nada, porque ya todo lo que él estaba haciendo ella ya lo había intentado, pero ella sabía perfectamente bien que no iba a servir de nada. Pero si eso le servía de consuelo, se lo permitió. Pero el general
miraba que a pesar de todos sus esfuerzos, el niño no mejoraba en nada. Al contrario, conforme pasaban las horas, el niño cada vez estaba más mal. Estaba más mal. El general se empezó a dar cuenta que ya no había nada que hacer, que desgraciadamente el niño no iba a sobrevivir. Estaba muy desesperado y no le gustaba ver a su niño así. Entonces, en su desesperación, se salió de su casa, prendió un cigarrillo y se puso a pensar, tratando de resignarse, tratando de darse cuenta pues que ya no había nada que hacer. Y fue ahí donde se acordó una vez más de las palabras del Gauchito Gil. Se acordó de lo que le dijo y pensó, nada pierdo con intentarlo, nada pierdo. En ese momento entró a la habitación, se puso de rodillas al lado de la cama, ahí junto a su niño, y empezó a gritar: Gauchito, Gauchito, por favor, perdóname por lo que te hice, perdóname por no haber esperado aquella carta, perdóname, tenías razón, era cierto, mi comandante firmó el documento. Perdóname, por favor, Gauchito, perdóname. Te lo suplico, ayúdame, hijo. Ayúdalo, por favor. Estoy desesperado, Gauchito, ayúdalo. En ese momento, él sintió como si hubiera alguna presencia ahí ante él. Como si estuviera ahí algo que ellos no podían ver. Pero su niño seguía en la misma situación. El niño seguía igual. Por favor, Gauchito Gil, ayúdame. Antonio, ayúdame, por favor. Te lo suplico. Salva a mi niño, te lo suplico, por favor. Antonio Mamerto Gil, ayúdame. Ayúdame, Gauchito. Sus gritos fueron en vano, porque aparentemente el niño seguía igual. El niño seguía en sus últimos momentos. Entonces él ya no sabía qué hacer. Se resignó. Solamente le vino a la mente que el Gauchito no lo había perdonado, que el Gauchito estaba enojado con él y desgraciadamente pues no lo iba a apoyar como lo había prometido. El cansancio, los esfuerzos, tanto gritarle al Gauchito lo cansaron, lo rindieron y se quedó profundamente dormido, ya casi a punto de amanecer. Los gritos eufóricos, los gritos emocionados de su esposa lo despertaron. El niño estaba despierto. Había regresado a su color, respiraba bien y estaba pidiendo de comer aparentemente. Aparentemente estaba buscando a su mamá porque tenía hambre el niño. Su mamá lo tomó en sus brazos y se puso a alimentarlo. El niño estaba comiendo. Aparentemente ya todo había pasado. El niño estaba bien, en perfecto estado. El general rápido mandó traer al doctor. El doctor lo revisó y le dijo: este niño está bien. Esto es un verdadero milagro. El niño ya estaba en sus últimos momentos y está perfectamente bien. En serio que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo pensé que este niño no iba a salir en la noche. En ese preciso momento el general supo. Sabía que era lo que había pasado. Él sabía que el gauchito se lo había salvado. Él estaba completamente seguro de que así había sido. En ese momento, nada más se aseguró que el niño estuviera bien y que no hiciera falta nada. Y agarró sus herramientas, ensilló su caballo y partió hacia aquel lugar donde le había quitado la vida al gauchito. Al llegar, ahí estaba todavía el gauchito colgando de sus pies, ya un cuerpo sin vida, hacía bastantes horas. El general, con ese mismo cuchillo que le había arrancado la vida, con ese mismo cuchillo reventó aquella cuerda que lo estaba sosteniendo. Lo bajó con mucha delicadeza, lo puso en el suelo con mucho cariño. Y ahí mismo se puso a escarbar para hacerle su sepultura. Y él mismo con sus propias manos lo sepultó. Y aunque no era creyente,
rezó algunas oraciones por el descanso de su alma. Le dio las gracias, le agradeció por haber salvado a su hijo y le pidió perdón. Le pidió perdón por no haber esperado aquella carta. Le pidió perdón por todo lo que le había hecho. Y le prometió que todo el pueblo de Mercedes y todo el mundo, si era posible, iba a conocer su historia. Que todo el mundo iba a saber que el Gauchito Gil salvó la vida de su hijo. Que ese era un verdadero milagro y que él se iba a encargar de que toda la gente lo supiera. Que él era un alma pura, un alma buena y había salvado a su hijo. Y aquel general así lo hizo. Hizo la sepultura del Gauchito Gil y al llegar a Mercedes le platicó a toda la gente lo que había sucedido. Las palabras exactas que el Gauchito le había dicho y todo lo que sucedió. Y el Gauchito Gil cumplió con su promesa. El general lo invocó con todas sus fuerzas y su niño se salvó. Y ahí fue, mi gente, ahí fue donde creció la popularidad. La gente empezó a visitar su tumba, empezó a pedirle favores, empezó a conceder muchos milagros. Gracias a aquel general se supo. Y hoy en Argentina, pues es uno de los santos más milagrosos. La gente le tiene mucha devoción en Argentina, exageradamente. A pesar de que es un santo pagano, pues la iglesia, algunas iglesias lo han adoptado. Han permitido que la gente por ahí de repente les haga sus misas. Si no mal recuerdo, a él lo festejan, lo celebran el 8 de enero, ¿verdad, Ana? El 8 de enero es su fiesta del Gauchito Gil y algunas iglesias pues han tolerado y les han dado el permiso de que le hagan su misa, porque de cierta forma a lo mejor la iglesia siente de que si no lo permiten a lo mejor van a perder algunos feligreses, ¿va? Muy probablemente por eso han consentido un poco que la gente le haga su fiesta, que pues aquella devoción tan grande. Está su altar. Yo supongo que es donde está sepultado, pero también dicen que a lo largo de Argentina por muchos caminos hay muchos nichos, hay muchas capillitas dedicadas al Gauchito Gil. Él es una persona, es un santo pues para ellos, para allá en Argentina, que les ha concedido muchísimos milagros, muchísimos. Entonces, pues esa es la historia del Gauchito Gil, mi gente. Les decía yo al principio del video que a mí se me hace que es una historia muy similar a la del Malverde, ¿verdad? Pero Malverde, pues aquí en México, poco sabemos cuál fue su historia. De Malverde, pues sabemos que sobre todo todos los que se dedican a la delincuencia, ¿verdad? A cosas malas, pues también son devotos de Malverde, ¿verdad? Pero Malverde, pues es un personaje que también vivió más o menos por las mismas épocas del Gauchito Gil. Él vivió unos años después. Él más bien fue ya casi para entrar en 1900. Y pues desgraciadamente también le quitaron la vida de una forma muy fea, porque él se convirtió en una especie de Robin Hood, porque él robaba a las haciendas, le quitaba a los ricos para darle a los pobres, él repartía su dinero, entonces salía a los caminos. Por eso le pusieron Jesús Malverde, por eso le pusieron Malverde, porque dicen que él se escondía en los platanales. Los árboles de plátano, los platanales, tienen unas ramas muy verdes, muy grandes, que cubren hasta el piso, y él se escondía en los platanales para salir a los caminos, a asaltar a la gente y despojarlas de sus pertenencias, y todo eso lo repartía entre los pobres. Entonces por eso le pusieron por mal nombre Malverde. Desgraciadamente los pobladores, los hacendados de la región, pues se quejaron con el gobernador, le dijeron que ya querían que pusiera una solución, porque ya era mucho lo que ese inventado Malverde los estaba perjudicando. El gobernador dijo que él no creía en eso, que no era cierto, que sí era un bandidillo, pero que no era la cosa tan grave. Entonces hizo un reto, dijo, a ver, si de veras es muy capaz, que vaya y me robe, a ver, que me robe a mí. Malverde eso lo agarró como un reto, y en la noche se metió a robar a su casa. Aunque él sabía que el gobernador tenía muchísima vigilancia, pues de todos modos él buscó la manera de meterse sin que nadie se diera cuenta. Por ahí dicen que se robó bastantes pertenencias del gobernador, entre ellas una espada que era una de las posesiones más preciadas del gobernador. Pero desgraciadamente ya para huir, ya casi para salir de aquella propiedad, fue descubierto. Por ahí hubo algunos balazos y desgraciadamente él fue herido de gravedad. Por ahí se fue
a ocultar a una cueva donde solamente una de sus amistades sabía de la existencia de aquella cueva y era quien lo estaba asistiendo. Malverde, al darse cuenta que su pierna se estaba gangrenando, que ese iba a ser su final, le dijo a su amigo que lo entregara y cobrara la recompensa, porque se ofrecían un puñado de monedas de oro por su captura, por su paradero. Entonces él le pidió a uno de sus amigos que por favor lo entregara, cobrara la recompensa y la repartiera entre la gente, que él se quedara con una parte y lo demás lo repartiera. Muy en contra de su voluntad, aquel amigo accedió a la petición, lo entregó y el gobernador lo colgó de un árbol como ejemplo para la gente, para que vieran qué era lo que pasaba si alguien se atrevía a hacer lo mismo que hacía Malverde. Ahí lo tuvo por algunas semanas colgado y dijo: aquel que se atreva a descolgarlo va a correr con la misma suerte. Lo vamos a colgar de igual manera aquí en presencia de todos. Hasta aquí un día, una persona ya muy mayor, se dice que era un arriero, se le perdieron sus burros. Y al llegar a ese pueblo, a preguntar si alguien los había visto, lo primero que se encontró fue pues el cuerpo de Malverde ahí colgando. Se acordó que en vida Malverde le había concedido algunos favores, lo había ayudado en varias ocasiones en vida. Al verlo ahí colgado ya sin vida le dijo: Malverde, si tú me ayudas a encontrar mis burros, yo te bajo. Te lo prometo que yo te descuelgo y no me importa si a mí también me dan la horca. No me importa, tú fuiste muy buena persona conmigo y me duele verte ahí. Si tú me ayudas a encontrar mis burritos, yo te prometo que yo te bajo y te doy sepultura. En ese preciso momento, de entre el monte, de entre los árboles, salieron aquellos burros y se pararon justo abajo del cuerpo de Malverde. Justo abajo, ahí se pusieron. El señor entendió de inmediato que era Malverde quien le había entregado sus burritos. Lo descolgó y en ese preciso lugar, ahí exactamente en ese lugar, fue donde hizo su sepultura. Al igual que con el Gauchito Gil, aquel arriero empezó a regar la noticia, algunos que lo presenciaron también, se empezó a correr la voz de que Malverde era milagroso y ahí empezó la historia de Jesús Malverde, también algo muy similar, muy parecido al Gauchito Gil. Pues bueno, mi gente, antes de cerrar este video, déjenme mostrarles este pequeño manantial. Miren, era lo que les decía, miren, si se dan cuenta, aquí es una peña. Pues se ve un poquito manchada la piedra de que cuando llueve, aquí escurre el agua. Pero si se dan cuenta, miren, por ejemplo, aquí abajo está húmedo. Y últimamente no ha llovido. Ahorita todo lo que estuvimos caminando está seco. Pero miren, incluso ahí está un vaso. Yo me imagino que la gente lo ha utilizado para beber agua. Y ahí se ve el chorrito de agua, vean esta humedad. Es de esta agua que está emanando aquí entre la piedra. Yo pienso que si uno viniera aquí o instalar una cámara, o uno se diera la tarea de venir en silencio, es muy probable que aquí uno se encuentre animalitos bebiendo agua, muy probablemente coyotes o venados o no sé qué más tipo de animales pueda haber aquí. Pero aquí está, miren. El agua pues no se me hace muy apta para uno, ¿verdad? O no sé. Pero aquí está el agua, miren, y emana de allá adentro, vean. De esa especie de cuevita, de esa hendidura, de esa rajadita entre la piedra. Y esa agua brota de entre las piedras. Yo me imagino que desde arriba, desde el cerro por allá, habrá un manantial y pues aquí está emanando. Miren, aquí está el chorrito de agua como se los prometí. Y pues sí ha habido rastro, nosotros hemos encontrado rastro en otras ocasiones de que aquí vienen a beber agua los animales. A lo mejor no sé si los cochinos jabalíes si se puedan trepar, los venados, los coyotes. Aquí es donde vienen y toman agua. Pues como ven, mi gente. Miren, de hecho pues aquí están las huellas de algunos animales, no sé si las alcancen a distinguir. Pues bueno, mi gente, espero que haya sido de su agrado esta historia. Un saludote por allá para toda la gente de Argentina. Ojalá haya platicado bien la historia, pues es de acuerdo a lo que yo investigué, a lo que yo sé sobre el Gauchito Gil. Ya si ustedes tienen otra versión, me gustaría mucho conocerla y sobre todo que nos platiquen, porque se sabe de muchísimos milagros. A mí me gustaría mucho conocer algunos de ellos, si se puede, incluso hasta platicarlos aquí en el canal. Un fuerte abrazo y un agradecimiento a todos los argentinos. Y la verdad, pues ojalá y algún día tuviéramos la oportunidad de ir por allá y conocer
la tumba del Gauchito Gil. Entonces, mi gente, pues antes de cerrar este video, quiero también mandar algunos saludos por ahí para el señor Salvador de León de Guanajuato, para Benito Zavala de Tamaulipas, Nancy Chávez desde Ecuador y la señora Leti Gutiérrez y el señor Jesús de la Rosa, que nos son bien fieles. Todas estas personas que acabo de mencionar son muy fieles al canal, siempre están viendo nuestros videos. Muchísimas gracias, estamos muy, pero muy agradecidos, Ana y yo. Y ¿saben qué, mi gente? También quiero mandar un saludo muy en especial para una niña, para nuestra fan chiquita, por ahí para la niña María Fernanda, que es nuestra más fiel seguidora. Por ahí sus papás nos dicen que ya ni siquiera los espera, ya ella llega y prende la tele y pone Relatos de Zaguán. Un agradecimiento muy grande a sus papás y a la niña por siempre estar apoyando. Amiguita por ahí de mi niño, María Fernanda, un saludote para ti y muchas gracias por ver nuestros videos. Pues bueno, mi gente, aquí nos despedimos. Ana, que por allá está en la sombra muy a gusto, el Retoñillo y su amigo Luis Carrillo. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.